Siempre que voy a celebrar algunas Eucaristías de esas exequiales de cenizas, para conocer un poquitico quién era el difunto, me gusta unos minutos antes pedirle a la familia que me haga como una reseña así breve de quién era la persona. Normalmente la gente suele destacar pues algunas cosas, que era buena gente, que era muy alegre, que era muy servicial, todas esas cosas que uno suele decir de los muertos. Hay quienes dicen no, que era una persona muy parrandera, que era el alma de las fiestas, etcétera, etcétera. Yo quisiera que nosotros nos pusiéramos a pensar, cuando nosotros nos muramos, ¿cómo queremos ser recordados? Yo pienso que es una pregunta que vale la pena echarle a la cabeza. ¿Cómo queremos que nos recuerden a nosotros? ¿De qué manera queremos dejar impactada la vida de las personas? Que ojalá, como nos gusta decir, pudiéramos haber dejado huellas, pero no huellas para pisotear a los demás. Porque hay gente que sí deja huellas, pero deja huella de pisada sobre el corazón de los otros. Sino de esas huellas que son dignas como de seguir, que uno dice, tus pasos son mis pasos, me serviste de ejemplo, quisiera aprender a vivir la vida del modo como tú la viviste, quisiera poder aprender de ti todas esas cosas buenas que tuviste. Pero más allá de si la gente nos recuerda a nosotros, habiendo sido buenas personas, alegres o serviciales, que hubiera cosa que uno puede decir dejaron un impacto mucho más profundo en nuestra existencia. Como por ejemplo cuando uno es capaz de decir, despido a mi madre, despido a mi padre, y recuerdo de ellos y sus huellas en mi corazón fueron que siempre me enseñaron a amar a Dios. Quiero aprender a amar a Dios como la amaba mi mamá. O quiero aprender a tener ese espíritu de piedad que tenía mi papá. Quisiera aprender de esa persona que murió su capacidad de confiar siempre en Dios, de nunca renegar y de aprender a vivir la vida con muchísima esperanza, sacando tal vez lo bueno que pueda haber incluso en las cosas malas. Porque cuando nosotros miramos personajes bíblicos, uno cree que esas personas que aparecen normalmente haciendo parte de la historia de la Biblia, uno corre el riesgo de creer que estas personas como que estaban hechas de una cosa distinta, como que son tan distintos, tan inalcanzables, que uno dice, uno no puede llegar a ser nunca como Abraham, nunca como Moisés, nunca como Jeremías, nunca como Juan el Bautista, nunca como María. Y la pregunta mía es, ¿por qué? ¿Por qué no podríamos? Si el mismísimo Dios dice que hay que ser como Él, santo, y que deberíamos llegar a alcanzar una perfección como la de Él, que es santo. ¿Por qué si Dios, que es aparentemente el inalcanzable, y aún así somos llamados, somos invitados a vivir como Él, por qué tendría que quedarnos grande la vida de otras personas que estuvieron en la tierra y que fueron tan humanos, tan plenamente humanos como nosotros, y que tuvieron las mismas luchas y los mismos combates que nosotros tuvimos? Es que una cosa es haber conocido a Santa Teresita a través de una imagen de yeso, que haber conocido a Santa Teresita de carne y hueso. Una cosa es que nosotros hubiéramos visto al Papa Juan Pablo II o a la Madre Teresa de Calcuta por televisión y de pronto en algún momento personalmente en alguna de sus visitas. Y otra cosa es tener de ellos una imagen como de santidad. Yo quisiera tener la experiencia de poder algún día conversar cómo fueron Juan Pablo II, o cómo fueron Teresita, o cómo fue la Madre Teresa de Calcuta, allí en el interior de su casa.
¿Ustedes creen que esa viejita que se veía tan tierna y tan buena gente y tan bella en la calle, no se gastaba también su genio? Y que es probable que algunas de las monjas que vivían con ella hubieran dicho, eso que no la conocieron como era en la casa. Y no estoy con eso negando la posibilidad de la santidad, no, estoy hablando de una santidad que es posible en medio de una realidad de lo que uno humanamente es. Monseñor Romero, el obispo del Salvador que asesinaron por allá en los años 80 bajo la dictadura militar y que ha sido declarado santo. Yo recuerdo que hace años, siendo seminarista todavía, conocí a un sacerdote de El Salvador que era sacerdote de su diócesis. Y él decía, es que una cosa es que este hombre hablara en público como hablaba, y otra cosa es su realidad humana. Y no era que hablara mal de él, decía, era jodido. Y a veces lo cogía uno y lo vaciaba, en la forma como lo regañaba. Es que la imagen que nosotros a veces tenemos de la santidad es esa, la de yeso, ¿no? Que dice mucho y no dice nada. Porque si nosotros creemos que la santidad es yeso, eso se vuelve inalcanzable. Pero si somos capaces de adentrarnos en la realidad del corazón de cada ser humano con sus luchas. Nosotros hoy hablamos de Juan Bautista como San Juan Bautista. Pero ustedes creen que Juan Bautista era una perita en dulce. Juan Bautista era jodido. Tan jodido que muchas veces a la gente le llamaba raza de víboras. Y que Herodes le cogió miedo. Y que la esposa de Herodes le cogió terror. Y la única forma de podérselo quitar de encima fue mandándolo decapitar. Es que lo que me da temor es que nosotros tengamos una imagen de la santidad toda dulzarrona. Quieren que les diga algo, y puede sonar muy extraño. Los santos, cuando están vivos, son muy fastidiosos. Y es muy difícil vivir con una persona santa. Muy complicado. Todos los que han vivido con santos lo saben. Y lo cuentan. La comunidad de la Madre de Santa Teresa de Ávila sabían lo difícil que era Santa Teresa de Ávila. Los que vivieron con el Padre Pío de Pietrelcina sabían el genio del Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío de Pietrelcina, cuando confesaba a alguien y se daba cuenta que la persona se confesaba mal, le decía, ¿tú crees que puedes venir aquí a burlarte de Dios? Y tal pecado que... Entonces, lo que quiero es que evitemos ese concepto dulzarrón que tenemos de la santidad y aprendamos a descubrir que hay una santidad posible, que está radicada, está fundamentada sobre un profundo amor a Dios, pero que no anula para nada esas limitaciones humanas que nosotros podemos tener y que nos hacen personas temperamentales y a veces con un carácter muy difícil. Pero que ahí está la santidad, sin lugar a dudas. Entonces, ¿no creen ustedes que el santo es esa persona que cuando le hablan agacha la mirada y siempre mira al suelo y dice, sí, claro, sí, Dios te bendiga, sí, lo que tú digas, sí, así es? ¿Ni creen ustedes que los santos eran esas personas que se dejaban pisotear? Es que hay gente que cree que el creyente tiene que dejarse pisotear. Claro, cuando usted no se deja pisotear, lo primero que le sacan en cara es eso, ¿no? Y eso que va a misa, y eso que reza. Yo siempre digo, menos mal que reza y menos mal que va a misa. Donde no fuera misa, uno sería el mismísimo demonio. Lo que pasa es que rezar y venir a misa le hace a uno amarrar su demonio, que lo tenemos.
nos lo hace mantener siempre acorralado para no darle rienda suelta. Y por eso miren ustedes cómo la Sagrada Escritura hoy, en la primera lectura del libro del Eclesiástico, hace como una rápida reseña de la personalidad de uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento, del profeta Elías. Y fíjense lo que dice el libro del Eclesiástico. En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Ya eso le hace a uno entender el temperamento de Elías. La gente no quiere una palabra que encienda como un fuego. La gente quiere palabras que endulcen y que apaguen. Por eso uno hoy, en ese asunto de ser políticamente correcto, uno dice, es que tengo que buscar las palabras adecuadas para que no se enoje, para que no se sienta mal, para que no se incomode. Elías no andaba pensando de cómo voy a decirte esto disfrazado para que tú no te incomodes. La palabra de Elías era una palabra que encendía como un fuego y quemaba como antorcha. Hizo venir sobre el pueblo el hambre. Por su palabra el Señor cerró los cielos. Hizo caer también fuego 3 veces. Sí, está hablando de un hombre que era tan contundente en su predicación y en la fuerza que tenía su palabra y su predicación, que Dios lo respaldaba, y cuando Elías decía algo, se cumplía. Si Elías decía que el cielo se cierre, el cielo se cerraba. Si Elías decía que el cielo se abre y vuelva a llover, el cielo se abría. Si Elías decía que caiga fuego del cielo, caía fuego del cielo. Miren cómo recuerdan a Elías. No dice la Sagrada Escritura que Elías era un hombre dulce, amoroso, tierno. No dice nada de eso. Lo muestra como un hombre ciertamente de Dios. No lo muestra como un hombre agresivo, que eso es distinto. Lo muestra como un hombre veraz, contundente, que enseñaba lo que tenía que enseñar, decía lo que tenía que decir y no predicaba para mantener contenta a la gente, sino que predicaba para que la gente se convirtiera. Por eso la pregunta inicial que yo les hice a ustedes, ¿cómo quieren ser recordados? Porque miren cómo fue recordado Elías. ¿Cómo quiere ser recordado usted? Ojalá pudieran decir de nosotros, fue una persona de fe inquebrantable. Nunca le escuché renegar contra Dios por nada. Supo vivir las alegrías sin exaltarse. Supo vivir las tristezas sin deprimirse. Sin exaltación, sin depresión. Con sensatez, con cordura. Ojalá pudiéramos dejar una huella tan profunda que a nuestra muerte alguien dijera, quisiera ser como tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.